Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. ¿Sí? Esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa. Espero que se encuentren muy bien y, sobre todo, que después de escuchar este programa se encuentren mejor. En estos últimos días hemos estado hablando de Había una vez. Sí, había una vez un perrito, había una vez un joven, había una vez un anciano, había una vez un dragón. Todas las historias tienen un sujeto. Y tú también, como sujeto, puedes contar muchas historias. ¿Por qué? Porque cada día tú vives muchas historias desde que te levantas, cómo reflexionas, lo que decides, y seguramente si tú quisieras escribir algún libro, algunos momentos particularmente importantes de tu vida podrían servir como una gran lección para los demás. En el último programa empezamos a tocar el tema de la perseverancia, un valor muy importante en la vida porque sin perseverancia no se puede lograr nada. En uno de mis cuentos hablo de un leñador que se paraba frente a un árbol y con el hacha le daba un golpe. Y desanimado se iba porque el árbol no caía. Se paraba frente a otro árbol y hacía lo mismo y así recorría uno y otro árbol y nunca podría derribar ninguno. Hasta que alguien le dijo, no se trata de dar únicamente un golpe con el hacha, sino golpear constantemente hasta poder derribar el árbol. Pues bien, esta historia del leñador me recuerda a quienes van por primera vez al gimnasio, la primera semana muy entusiasmados y después dejan de ir. O los que se inscriben a un curso de idiomas, la primera semana, los primeros días y después dejan de ir. O incluso a las personas que se inscriben en un grupo de manualidades para hacer flores de migajón, de decoración, macramé, y después simplemente dejan de ir. ¿Qué les faltó? ¿Tiempo? No. ¿Dinero? No. Yo creo que les faltó esfuerzo, pero sobre todo constancia y perseverancia. Por eso, si quieres lograr algo en la vida, hay que ser constante. Incluso en la parte religiosa. Ay, padres que ya me bautizaron y por eso me voy a salvar. No, el bautismo es el principio. Ay, padre, ya hice la primera comunión y ya. No, tienes que comulgar, por lo tanto, ahora todos los domingos porque ya recibiste por primera vez, pero no significa que por única vez a nuestro Señor en la Sagrada Comunión. En el matrimonio, pues ya nos dijimos sí ante el altar y ya por eso va a salir adelante el matrimonio. Se necesita mucha perseverancia. Y vamos a comenzar con el primer cuento que se llama El búfalo y el Jack. Eran un búfalo y un Jack que se habían hecho estupendos amigos. El búfalo, como sabemos, vive en regiones mucho más bajas que el Jack, que habita en zonas de mayor altitud. Por este motivo, empezaron a tener dificultades muy a su pesar. Porque cuando el búfalo ascendía a visitar al Jack, era atacado por el mal de las alturas. Y cuando el Jack descendía a reunirse con su amigo el búfalo, se asfixiaba de calor y el aire le resultaba irresistible. Tenían un gran problema y no sabían cómo resolverlo. ¿Qué podrían hacer? Una cabra hizo saber al Jack y al búfalo que en un paraje de la montaña había un sabio que tal vez pudiera aconsejarles acertadamente. No tenía nada que perder y aunque hubieran preferido que les aconsejara un animal sabio en vez de un hombre, recurrieron a éste y le expusieron el asunto. El sabio se quedó unos instantes pensativo. Luego rompió el reconfortante silencio del paraje. No se sorprendan, amigos. Lo importante siempre es buscar el punto medio, el equilibrio. Los dos animales, atónitos, preguntaron: ¿y en qué nos puede ayudar eso, venerable sabio? En mucho, aseveró el hombre.
El punto del medio, el equilibrio, se tornará en su mejor aliado. Impacientes, los animales preguntaron, pero ¿en qué nos ayudará de verdad a resolver nuestro problema? El sabio sonrió apacible y dijo, miren amigos, es muy fácil. Les diré lo que tienen que hacer. Busquen un terreno donde puedan verse cediendo cada uno un poco. Tú, Jack, dijo dirigiéndose a éste, debes ascender hasta donde te sea posible sin perjudicarte. Y tú, agregó señalando al búfalo, debes ascender hasta donde puedas sin dañarte. Se encontrarán en ese espacio intermedio y seguirán alimentando su hermosa amistad. En verdad, no hay nada como la amistad. El Jack y el búfalo lo hicieron así y encontraron la manera de seguir cultivando su amistad. Y ello gracias a que hallaron el punto medio, el equilibrio. Reflexión. A veces lo imposible es posible si estamos dispuestos a perseverar hasta encontrar el justo medio. Bueno, en este cuento se habla de animales, pero ¿qué tal si lo adaptamos a las parejas o a los amigos? Es cierto, hay ocasiones en que un amigo es muy movido, le gusta correr, le gusta tener aventuras, le gusta incluso ser un tanto arriesgado, mientras quizás a otro amigo le gusten las cosas calmadas, no le gusta arriesgarse tanto, no le gusta subirse a los juegos mecánicos. Bueno, se deberá de romper una amistad porque uno es de una manera y otro de otra. Se tendrá que romper una pareja porque quizás ella es muy fogosa y él no tanto. Yo creo que en este cuento se nos enseña que el equilibrio, el hablar, el dialogar y buscar un punto medio para no tener que romper puede ser la solución. Y creo que esto también lo podemos adaptar en cuanto a la relación con los hijos. Porque es cierto, los hijos quieren permiso para todo, quieren cómprame todo, quieren hasta cierto punto ayúdame a hacer esto, pero el padre y la madre también tienen recursos económicos limitados, tienen tiempo limitado y hay cosas que evidentemente no les toca hacer por los hijos. Sin embargo, a través del diálogo, creo que un permiso que a lo mejor no se iba a dar se podría conceder, o que quizás que algo que no se iba a comprar se compró, pero también de parte de los hijos, entender que quizás si el mes pasado me compraron algo, en este mes puedo aceptar que no me compren lo que yo estaba buscando. Equilibrio. Equilibrio que puede ayudar a que exista la perseverancia y las amistades no se rompan, ni tampoco las relaciones con los hijos o con los amigos. Y en este momento yo te preguntaría a ti, les preguntaría a ustedes que me están escuchando, ¿en qué punto de su vida tendrían que ser más perseverantes? ¿Qué parte de su vida han descuidado? Por ejemplo, ¿han sido perseverantes en su salud corporal o espiritual? ¿Comenzaron a seguir una dieta para tener una mejor alimentación y ya no la siguieron? ¿O han sido perseverantes quizás en esta parte que tenían que mejorar en la escuela o en el trabajo? No sé, por ejemplo, la puntualidad, la limpieza, el orden, porque qué bonito es ordenar todo en alguna ocasión, pero después todo empieza a desordenarse. Solamente los museos no cambian, pero en general en la casa todo tiene un movimiento y por lo tanto el movimiento implica hasta cierto punto el desorden. ¿En qué debo de perseverar? Quizás empecé a hacer mi oración del rosario y después la dejé. Empecé a hacer mi oración de la mañana y de la noche y después la dejé. Empecé, no sé, a hacer ejercicio. Yo te preguntaría a ti, ¿en qué parte de tu vida crees que la perseverancia te podría ayudar? Recuerda, la perseverancia, cuando es para algo positivo, siempre nos ayuda. En cambio, si somos perseverantes en los vicios, si somos perseverantes en la flojera, eso de ninguna manera nos va a ayudar. Aprendamos de estos animales, del búfalo y el Jack,
para encontrarnos con nuestros seres queridos y, en lugar de romper relaciones, fomentarlas. Y ahora, para continuar hablando del valor de la perseverancia, les voy a contar un cuento que proviene de la tradición jasídica. ¿Qué es esto? Bueno, una vertiente espiritual hebrea. Por lo tanto, un cuento judío que se llama El tesoro bajo el puente. Rabbi Isaac, hijo de Rabbi Lekel de Cracovia, vivió muchos años en gran pobreza, pero esta jamás debilitó su fe en Dios. Una noche soñó que alguien le pedía que fuera a Praga a buscar un tesoro bajo el puente que conduce al palacio del rey. Cuando el sueño se repitió por tercera vez, Rabbi Isaac se preparó para el viaje y partió hacia Praga. Pero el puente estaba vigilado noche y día y él no se atrevía a comenzar a excavar. Sin embargo, iba allí todas las mañanas y se quedaba dando vueltas por los alrededores hasta que se hacía oscuro. Finalmente, el capitán de los guardias que lo había estado observando le preguntó de buena manera si estaba buscando algo o esperando a alguien. Rabbi Isaac le contó el sueño que lo había traído desde una tierra tan lejana. El capitán rió y dijo: «Así que por obedecer a tu sueño, tú, pobre amigo, has desgastado las suelas de tus zapatos para llegar hasta aquí. Y en cuanto a tener fe en los sueños, también yo, de haber creído en ellos, hubiera hecho un largo viaje. ¿Por qué? Porque soñé muchas veces que debía ir a Cracovia y cavar en busca de un tesoro debajo de la estufa en el cuarto de un judío de nombre Isaac, hijo de Lekel. Me imagino lo que hubiera pasado. Habría probado en todas las casas de por allí, donde una mitad se llama Isaac y la otra mitad Lekel, y volvió a reír. Isaac le dio las gracias y viajó de vuelta al hogar. Cavó debajo de la estufa y encontró el tesoro. Reflexión. A veces buscamos muy lejos lo que está escondido en nuestro corazón. Este cuento me recuerda aquella historia del pececito que viajaba de un lado a otro y de un lado a otro y le preguntaba a una ostra y a un pulpo y a un tiburón y a una ballena: ¿dónde está el mar? Hasta que alguien le dijo: el mar está aquí. Bueno, a veces hay personas que buscan el amor cuando el amor lo tienen en su propia familia. Hay personas que buscan la felicidad y la felicidad la pueden tener en su propio trabajo. Hay personas que buscan a Dios en un templo, en otro, en una religión, en otra, y finalmente, como lo hizo San Agustín, lo terminan encontrando en su propio corazón. Pero lo importante es perseverar para encontrar. Vamos ahora a un cuento de autor desconocido que yo conozco en dos vertientes. Te voy a leer la vertiente que tengo en este momento: La rana perseverante. Un grupo de ranas iba atravesando el bosque y dos de ellas, ¡pum!, cayeron en un hoyo muy profundo. El resto de las ranas se quedaron mirándolas desde afuera del hoyo. Cuando vieron que este era muy profundo, les dijeron a las dos ranas que se dieran por muertas. Las dos ranas ignoraron los comentarios y trataron de saltar con todas sus fuerzas para salir del hoyo. Las demás ranas siguieron diciéndoles que se detuvieran, que se dieran por muertas. Finalmente, una de las ranas hizo caso a lo que las otras ranas estaban diciendo y se dio por vencida. Se dejó caer al suelo y murió. La otra rana, sin embargo, continuó saltando tan fuerte como pudo. Nuevamente, el grupo de ranas le gritó que ya no sufriera intentando salir y que lo mejor era que se dejara morir. Pero la rana saltaba más y más fuerte y finalmente logró salir. Esta rana era sorda y no le era posible escuchar la súplica de las demás.
Ella pensó que sus compañeras estaban animándola todo el tiempo. Reflexión. La mente nos puede vencer más rápidamente que los obstáculos. En la NASA hay un póster de una abeja que dice: aerodinámicamente, el cuerpo de una abeja no está hecho para volar. Lo bueno es que la abeja no lo sabe. Bueno, y la otra variante que yo conozco de este cuento es de dos ranas que cayeron en un balde de crema. Y como ellas estaban acostumbradas a nadar en el agua, pero no en la crema, sintieron una consistencia tan especial que dijeron: no vamos a salir de aquí. Sin embargo, una no aceptó este pensamiento. Las dos empezaron a patalear, pero la que ya tenía en su mente que nunca podría salir de ahí, se cansó de patalear y aceptó irse al fondo para morir. Con una actitud totalmente distinta, la otra rana se puso en su mente: si voy a morir, quiero morir luchando, y voy a patalear y a patalear hasta que las fuerzas me lo permitan. Así lo hizo, y empezó a pasar algo increíble. Aquella crema empezó a hacerse cada vez más sólida, se convirtió en mantequilla, y cuando esta ranita sintió una superficie sólida para poder brincar y salir, lo hizo. Creo que esta otra forma también nos habla de la perseverancia. Y creo que este valor también tiene que ver con la autoestima. Una persona que tiene baja estima ya tiene inyectado en su mente: no puedo, nunca lo voy a lograr, mis fuerzas son demasiado pocas, yo creo que nunca voy a poder salir de esto. Y en cambio una persona que tiene una sana autoestima, que hemos dicho se va formando en la infancia cuando los papás dicen: tú puedes, eres importante, eres valioso, aunque te equivoques, sigue repitiendo, sigue intentando hasta que lo logres. Evidentemente, algo así en la mente puede lograr que una persona sea más luchadora, más perseverante. Y añadiría un punto más: cuando las personas tenemos fe, no solamente en nosotros mismos, sino también en Dios, sabemos que cuando nuestras fuerzas no alcanzan, nos tomamos de la mano de Dios y Él nos ayuda a salir adelante. Y si no me crees, pregúntale a cuántos alcohólicos que sentían que no podían salir de su problema, se tomaron de la mano de Dios y salieron adelante. ¿A cuántos drogadictos que en su mente tenían la idea de que nunca iban a vencer aquella adicción, se tomaron de la mano de Dios y salieron adelante? Y si yo te preguntara a ti, ¿cuántas veces te has tomado de la mano de Dios en situaciones que pensabas que no ibas a vencer? Tú también me vas a decir: Padre, yo fui como esa ranita. Gracias al esfuerzo, pero sobre todo al haberme tomado de la mano de Dios, logré salir adelante. Hasta aquí el tema de la perseverancia, y vamos con otro tema que también es muy delicado y muy importante. A ver, imagínate que a ti te cuentan un secreto. Y bueno, el secreto está muy sabroso como para irlo a comentar con otras personas, pero ¿crees que será adecuado? ¿Crees que será conveniente divulgar algo que te dijeron como un secreto? O bien, pensando en el estado de ánimo de las personas que no siempre están de buenas, ¿tú crees que será correcto acercarte a tu papá y decirle que reprobaste año cuando está muy enojado? ¿O contarle una situación delicada a tu mamá cuando está muy deprimida? Yo creo que no. Hay momentos para cada cosa y también hay momentos en que uno tiene que guardar completo silencio. ¿Cómo se le llama a este valor? Simple y sencillamente se le llama prudencia, es decir, actuar en una forma adecuada, en una forma en que evitemos peligros, en que evitemos accidentes, en que evitemos una mala respuesta, en que evitemos un enojo, en que evitemos un desencuentro. El valor de la prudencia es uno de los valores tan importantes que hasta Cristo nos dijo: sean mansos como las palomas, pero prudentes como las serpientes. Bueno, y aquí vendría la pregunta: ¿tú eres prudente?
Y para preparar este tema que iniciaremos en el siguiente segmento, te comento una frase interesante de Lucio Annio Séneca, un gran pensador de la antigua Roma. ¿Qué es lo que opinaba? El que es prudente es moderado. El que es moderado es constante. El que es constante es imperturbable. El que es imperturbable vive sin tristeza. El que vive sin tristeza es feliz. Por lo tanto, el prudente es feliz. Y en cuanto al diccionario, capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Y también virtud cardinal del catolicismo que consiste en discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Y ahora nos vamos a la antigua Grecia para hablar de una historia que tiene que ver con esta famosa isla de Creta. El cuento nos habla de Dédalo e Ícaro. Dédalo, el gran inventor, construyó un complicado laberinto para el rey Minos en la isla de Creta con el objeto de encerrar a un temible monstruo llamado Minotauro. El rey temía que Dédalo y su hijo Ícaro revelaran el secreto de la salida del laberinto, así que decidió encerrarlos en una torre muy alta. Minos puso una fuerte vigilancia en toda la isla de Creta, por lo que les era imposible escapar por mar. Ingenioso, Dédalo construyó 2 pares de alas gigantes utilizando hilo para juntar las plumas más grandes y cera para unir las más pequeñas. Le enseñó a su hijo cómo volar y le advirtió que no volara muy bajo porque el agua del mar mojaría las alas haciéndolas muy pesadas. Pero también le advirtió que no volara muy alto porque el calor del sol derretiría la cera de las velas. Ícaro, sin embargo, se vio seducido por la sensación del vuelo y comenzó a subir cada vez más y más y más alto. El sol derritió la cera de sus alas e Ícaro se precipitó cayendo sobre los riscos sin que su padre pudiera hacer nada para ayudarlo. Dédalo siguió volando solo con mucho cuidado mientras lloraba. Si su hijo lo hubiera escuchado, estarían volando juntos rumbo a su hogar. Reflexión: quien no sigue consejos no llega muy lejos. Esta historia me hace pensar también en cuántos padres de familia aconsejan constantemente a sus hijos para que no se estrellen contra las piedras de la vida, contra las piedras de los vicios, contra las piedras del infortunio, y sin embargo, los hijos que se sienten con alas inmensas para volar, ¿por qué? Porque son jóvenes, porque piensan que lo saben todo, son totalmente imprudentes y lamentablemente terminan muy mal. No hay peor ala que lo ayuda a uno a elevarse para después precipitarse hasta lo más bajo. Vamos a nuestro siguiente cuento, que es un cuento chino basado en un relato de Lie Tzu, y se llama Yo no sé si es malo o es bueno. En una aldea había un anciano muy pobre, pero hasta los reyes lo envidiaban porque poseía un hermoso caballo blanco. Le ofrecieron cantidades fabulosas por el caballo, pero el hombre decía: para mí, él no es un caballo, es una persona. ¿Y cómo se puede vender a una persona, a un amigo? Era un hombre pobre, pero nunca vendió su caballo. Una mañana descubrió que el caballo ya no estaba en el establo. Todo el pueblo se reunió diciendo: viejo estúpido, sabíamos que algún día te robarían tu caballo. Hubiera sido mejor que lo vendieras. ¡Qué desgracia! No vayan tan lejos, dijo el viejo. Simplemente digan que el caballo no estaba en el establo. Este es el hecho.
Todo lo demás es opinión de ustedes. Yo no sé si esto es malo o es bueno. Es solo un fragmento de la historia. Pero, ¿quién sabe lo que va a suceder mañana? La gente se rió del viejo. Ellos creían que estaba un poco loco, pero después de 15 días, una noche, el caballo regresó. No había sido robado, se había escapado, y no solo eso, sino que trajo consigo una docena de caballos salvajes. De nuevo, se reunió la gente diciendo: «Tenías razón, viejo, no fue una desgracia, sino una verdadera suerte». «De nuevo, están yendo demasiado lejos», dijo el viejo. «Digan solo que el caballo ha vuelto. Yo no sé si esto es malo o es bueno. Es solo un fragmento de la historia». Es como si estuvieran leyendo apenas una palabra en una oración. ¿Cómo pueden juzgar el libro entero? Esta vez, la gente no pudo decir mucho más, pero por dentro sabían que el viejo estaba equivocado. Habían llegado 12 caballos hermosos. El viejo tenía un hijo que comenzó a entrenar a los caballos. Una semana después, se cayó de un caballo y se rompió las 2 piernas. La gente volvió a reunirse y a juzgar. «De nuevo tuviste razón», dijeron. «Era una desgracia. Tu único hijo ha perdido el uso de sus piernas y a tu edad él era tu único sostén. Ahora estás más pobre que nunca». «Están obsesionados con juzgar», dijo el viejo. «No vayan tan lejos. Solo digan que mi hijo se ha roto las 2 piernas. Yo no sé si es malo o es bueno. La vida viene en fragmentos y nunca se nos da más que esto». Sucedió que pocas semanas después, el país entró en guerra y todos los jóvenes del pueblo eran llevados por la fuerza al ejército. Solo se salvó el hijo del viejo porque estaba lisiado. El pueblo entero lloraba y se quejaba porque era una guerra perdida de antemano y sabían que la mayoría de los jóvenes no volvería. «Tenías razón, viejo. El accidente de tu hijo ha sido una fortuna. Aunque lesionado, tu hijo aún está contigo. En cambio, los nuestros se han ido para siempre». «Siguen juzgando», dijo el viejo. «Nadie sabe. Solo digan que sus hijos han sido obligados a unirse al ejército y que mi hijo no ha sido obligado. Yo no sé si es malo o es bueno. Solo Dios sabe si es una desgracia o una suerte que así suceda. No juzguen, porque se quedarán obsesionados con fragmentos, sacarán conclusiones de pequeñas cosas y tendrán una visión incompleta de la vida». Reflexión. Un solo día, por importante que sea, no constituye una vida. Es imprudente sacar conclusiones por hechos aislados que tienen siempre consecuencias totalmente inesperadas. Muy interesante esta reflexión. Y ahora viene otra que tiene que ver con 2 animalitos. Se llama El escorpión y la rana y es una fábula atribuida a Esopo. Érase un escorpión que quería atravesar un río, pero como no sabía nadar, tenía miedo de ahogarse. ¿Qué podía hacer? De pronto vio a una rana y se dirigió a ella. «Amiga rana, sé hasta qué punto las ranas son buenas y he de pedirte un gran favor. Quiero atravesar este río, pero no sé nadar. Te agradecería mucho que me ayudaras a cruzarlo llevándome en tu espalda». La rana se sobresaltó. «Pero un escorpión es muy peligroso. Tu veneno es mortal y me picarías y me arrebatarías la vida». «Te aseguro que no, ranita. Nunca haría eso. Date cuenta de que si yo te picara, nos hundiríamos los dos y yo también moriría». El razonamiento le pareció convincente a la rana. Como era de naturaleza bondadosa y le gustaba cooperar, le dijo al escorpión: «De acuerdo, amigo». Se acercó al escorpión y éste se subió a su espalda. Entonces la rana se echó a nadar.
Habían alcanzado ya el centro del río cuando de repente, sin mediar palabra, el escorpión picó a la rana en la cabeza. ¡Oh, Dios mío!, exclamó la rana antes de morir para preguntarle después, ¿por qué lo has hecho? A punto de ahogarse, el escorpión respondió, no sabes cuánto lo siento, pero está en mi naturaleza picar. A continuación, la rana y el escorpión fueron tragados por las arrolladoras aguas del río. Reflexión. La prudencia consiste en no engañarse a uno mismo queriendo ver en el otro lo que no existe. Este cuento es bastante fuerte, pero creo que podría servir como una buena reflexión a aquellas personas que se aferran a ver en otra persona lo que no es. Le han dicho, por ejemplo, a la muchachita, ve, tu novio es drogadicto, tu novio es agresivo, es violento, ha terminado muy mal con sus demás parejas y, ay, es que lo quiero. Bueno, ahí está una rana que está subiendo a su vida a un alacrán. Y seguramente que tú con esta historia estarás pensando en alguien o en ti mismo, en ti misma, que quizás está subiendo a su vida a un alacrán sin darse cuenta, o mejor dicho, sin querer darse cuenta. Y seguimos reflexionando sobre este cuento de la rana y el alacrán, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el dicho. Y a veces, especialmente las emociones, no la razón, son las que nos hacen actuar en una forma totalmente imprudente. La razón nos dice, esta persona ha demostrado ser no fiel. Esta persona ha demostrado ser irresponsable. Esta persona ya engañó una vez. Esta persona ha demostrado ser una aprovechada, un aprovechado. Esta persona ha demostrado ser alguien que responde en una forma equivocada. Ay, padre, pero es que, ¿cómo le voy a cerrar las puertas? Ay, es que me lo pidió por favor. Ay, es que me trajo un ramo de flores. Ay, es que me volvió a rogar que lo aceptara aun cuando la vez pasada me rompió toda la cara. Ay, es que me pidió que lo volviera a dar trabajo aunque siempre me ha quedado mal. ¿Qué es lo que pasa? Que en estas ocasiones hay mucha gente que actúa, como ya lo he dicho en tantos cursos de autoestima, con una psicología emocional, o mejor dicho, como también se dice, un razonamiento emocional. Razona no con razones, razona no con la mente, sino se deja llevar por las emociones. Y cuando nosotros actuamos de esta manera, los resultados siempre van a ser totalmente negativos. En el caso del cuento, el alacrán dice, es que mi naturaleza es picar, no puedo actuar de otra manera. Bueno, también dice un refrán o un dicho, genio y figura hasta la sepultura. Es cierto que algunas personas pueden convertirse, pueden demostrar un gran cambio, pero hasta después de que hayan demostrado este cambio, se puede confiar en ellas. Mientras tanto, simplemente porque te digan, es que ya voy a cambiar, no. Es que ya voy a dejar de tomar. Cuando te vea que ya entraste al grupo de Alcohólicos Anónimos y después de un tiempo en que has dejado de beber, quizás pueda creerte. Pero simplemente porque me dijiste que ya vas a dejar de tomar, que vas a dejar de ser infiel, yo no te puedo creer. De tal manera que hay que tener mucho cuidado con estas personas que casi en su naturaleza tienen esta tendencia a engañar, a hacer el mal. Y claro, pidamos mucho por ellas porque es cierto que pueden convertirse si ponen de su parte y se ponen en las manos de Dios. Y bueno, si tú has sido como el alacrán y has engañado, has defraudado, has ofendido, has herido a las demás personas, piensa un poquito, haz un alto en tu vida y piensa ¿qué es lo que me está llevando a hacer esto? ¿Por qué lo hago? Seguramente buscando el origen de esta actitud, vas a encontrar la forma de resolverla. Acude a un especialista, acude a un consejero, unas sesiones de psicología te pueden ayudar a encontrar la causa
de por qué estás actuando en una forma equivocada. Y uno este tema de la prudencia con el tema anterior, el de la perseverancia. Hay que perseverar en lo bueno. Cuando uno está actuando en forma negativa, yo creo que no sería el valor de la perseverancia, sino de la terquedad, la inconsciencia, lo que uno está viviendo, y no son valores, sino antivalores. El siguiente cuento sobre la prudencia se llama Los 3 filtros. Un joven discípulo de un filósofo muy sabio llegó a casa de su maestro y le dijo: «Maestro, un amigo estuvo hablando de ti con malevolencia». «Espera», lo interrumpió el filósofo. «¿Hiciste pasar por los 3 filtros lo que vas a contarme?» «¿Los 3 filtros?», preguntó su discípulo. «Sí, el primero es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto?» «No, lo oí comentar a unos vecinos». «Bueno, al menos lo habrás hecho pasar por el segundo filtro, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien?» «Pues no, en realidad no, al contrario». «Ah, vaya. El último filtro es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta?» A decir verdad, no. Entonces dijo el sabio sonriendo: «Si no es verdad, ni bueno, ni necesario, sepultemos lo mejor en el olvido». Reflexión: no es prudente dar voz a los chismes. Podemos lastimar innecesariamente a alguien. Este cuento nos insiste en que existe prudencia para actuar, prudencia para decidir, pero también debe de existir mucha prudencia en el hablar. Recordemos que las palabras pueden hacer mucho bien, pero también pueden hacer mucho daño. ¿Cómo dar voz, como dice este cuento, a una mentira? ¿Cómo dar voz a un rumor, algo que no está comprobado, o incluso a algo que en lugar de ocasionar un bien, puede ocasionar un gran daño? «Ay, es que me parece que vi a tu esposo con otra persona». «Ah, caray, qué delicado. Es que me parece que tal persona tomó algo que no era suyo». Me parece creo que no es correcto. Si nosotros tenemos la certeza completa de algo, aún en ese caso tendríamos que preguntarnos, ¿es bueno que lo diga? Y sobre todo, ¿es bueno en la forma en que lo voy a decir? Porque en ocasiones contamos las cosas para hacer daño a los demás, con una finalidad totalmente negativa. Prudencia para hablar. Por la boca se han perdido amigos, por la boca se ha perdido el trabajo, por la boca también se ha perdido la credibilidad. ¿Se acuerdan de aquel cuento del pastor y el lobo? Aquel pastor que para jugar un poquito con los demás gritaba: ¡ahí viene el lobo, ahí viene el lobo! Y venían todos con sus palos, con sus armas para atacar al animal, y resulta que este joven se reía: ¡ah! Me reí de ustedes, y volvió a gritar otra vez. Llegaron los demás con las armas para ayudarle, y lamentablemente cuando sí se acercó el lobo, este joven empezó a gritar y nadie le hizo caso porque sentían que los estaba engañando. ¿Qué pasó? El lobo no solamente atacó a gran parte de las ovejas, sino también a él. Este pastor puede representar a muchas personas, comenzando por aquellos padres de familia que no son prudentes en lo que prometen. Le prometen al hijo algo que no le van a dar, que no está en sus manos el poder conseguir o que no está a su alcance a nivel económico. Prometen castigos que nunca ponen en práctica. Te voy a quitar el teléfono, te voy a dejar sin dinero, te voy a correr de la casa, y nunca lo cumplen. ¿Cuál va a ser el resultado de su imprudencia en el hablar? Que van a perder credibilidad ante los hijos. Una amenaza de un castigo, el hijo ya no les va a creer. Una promesa de algo, el hijo ya no les va a creer. Y en otros ambientes, especialmente en el de la política, también sucede igual. ¿Cuántas personas le creen al candidato, a aquella persona que les promete alguna cosa, pero después de que se dan cuenta de que
no cumplió ni la primera promesa, ni la segunda, ni la tercera, y únicamente bla, 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 la gente va a decir claramente, esta persona no tiene credibilidad. Y lo peor que le puede pasar a un político es precisamente perder esto. Siguiente cuento, El barquero inculto. Viene de la India. Un joven erudito, arrogante y engreído tomó una barca para cruzar un caudaloso río. Callado y sumiso, el barquero comenzó a remar con diligencia. De repente, una bandada de aves surcó el cielo y el joven preguntó al barquero: «Buen hombre, ¿has estudiado la vida de las aves?» «No, señor», repuso el barquero. «Entonces, amigo, has perdido la cuarta parte de tu vida». Pasados unos minutos, la barca se deslizó junto a unas exóticas plantas que flotaban en las aguas del río. El joven preguntó al barquero: «Dime, barquero, ¿has estudiado botánica?» «No, señor, no sé nada de plantas». «Ah, pues debo decirte que has perdido la mitad de tu vida», comentó el petulante joven. El barquero seguía remando pacientemente. El sol del mediodía se reflejaba luminosamente sobre las aguas del río. Entonces el joven preguntó: «Sin duda, barquero, llevas muchos años deslizándote por las aguas. ¿Sabes, por cierto, algo de la naturaleza del agua?» «No, señor, nada sé al respecto». «Oh, amigo», exclamó el joven, «de verdad que has perdido las 3/4 partes de tu vida». Súbitamente, la barca comenzó a inundarse. No había forma de disminuir tanta agua y la barca comenzó a hundirse. Entonces, el barquero preguntó al joven: «Señor, ¿sabes nadar?» «No», repuso el joven, «pues me temo, señor, que has perdido toda tu vida». Reflexión. El aprendizaje de las cosas prácticas debe acompañar siempre al estudio de las más abstractas. No es prudente saber lo más complicado e ignorar lo más sencillo. Y con esta historia de la prudencia concluimos este programa, no sin antes agradecerte por tu atención y recordarte que tú nunca estás solo o sola. ¿Por qué? Porque Dios siempre está contigo en tu camino. Y colorín colorado, este programa se ha acabado. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.